Hola, una vez más te doy la bienvenida y me siento gustoso de que puedas estar haciendo parte de este estudio. Vamos a continuar con nuestro estudio habitual de la fe de Jesús. Ya hemos estudiado 5 lecciones, vamos en este momento a iniciar la lección número 6. Antes de ello quiero invitarte a que ores conmigo para pedir la dirección divina. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque nos das la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Queremos suplicar sabiduría y una bendición muy especial para las personas que escuchan este mensaje tan maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la lección número 6 que iniciamos en este momento tiene como título Lo que la Biblia enseña del pecado. Vamos a mirar cómo fue que se originó el pecado, en qué consistió y qué tanto nos involucra a nosotros este tema en general. Que así te invito a que disponga tu espíritu y también si tienes una Biblia en la mano, búscala, ábrela conmigo para que podamos leer esos pasajes y responder esas preguntas con la palabra de Dios. Lo que la Biblia enseña acerca del pecado. Vamos a mirar entonces la primera pregunta, consta de 7 preguntas esta lección. La primera es ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Bien, la respuesta a esta pregunta la encontramos en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. El libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículos 7 al 12. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12, dice lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Bien, lo que leemos aquí en este pasaje de Apocalipsis, vemos que se inició una gran batalla en el cielo, donde muestra que el pecado inició en el cielo. ¿Y cuándo comenzó? Precisamente cuando Satanás se rebeló contra el gobierno de Dios, que vamos a ver más adelante a mirar quién era Satanás antes. Pero cuando él se rebeló contra Dios, inició una batalla en el cielo. Cuando hubo esa rebelión, entonces fue necesario que se resolviera ese conflicto, y fue así como dice que Satanás y sus ángeles, después de haber luchado contra Cristo y sus ángeles, fueron arrojados del cielo. La segunda pregunta: ¿en quién se originó el pecado? Ahora sí vamos a mirar, ya vimos que se originó en el cielo el pecado cuando Satanás peleó contra Cristo. Y ahora, ¿en quién se originó el pecado? Veamos que nos dice Ezequiel, el capítulo 28, versículos 14 al 17. Libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento, el capítulo 28 y versículos 14 al 17, dice lo siguiente. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura,
Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Entonces, ¿en quién se originó el pecado? Bien, como vimos en Apocalipsis, el dragón se rebeló contra Dios, Satanás se rebeló contra Dios, y este Satanás que menciona en Apocalipsis es el que aquí se menciona como querubín protector. Era un ángel creado por Dios. No era un ser feo, como hoy lo pintan con cacho. No, el diablo no tiene cacho. Dice que era un ser perfecto, lleno de hermosura, el más perfecto en toda la hueste angélica. Quiero leer un pasaje de la escritora Elena de White en el libro llamado El conflicto de los siglos, en el capítulo 30. Ella describe a este personaje de la siguiente forma. Como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa y da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente. Pero hubo un ser que prefirió pervertir esta libertad. El pecado nació en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en honor y gloria entre todos los habitantes del cielo. Antes de su caída, Lucifer era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio santo y sin mácula. Así como lo vimos en Ezequiel, capítulo 28, desde el versículo 12 al 17, nos muestra quién era este ser, este querubín. Entonces, ¿en quién se originó el pecado? En un querubín que protegía la ley de Dios, el propiciatorio que contenía los mandamientos de Dios. Satanás le gusta que lo pinten horrible para que la gente no crea, no lo reconozcan cuando él se presenta en su forma real. Pero si vemos la escritura nos muestran que es un ser perfecto, era un ser hermoso, lleno de hermosura, no con cachos y colas como lo pintan hoy en día, todo desfigurado, narizón. No, un ser perfecto. La tercera pregunta: ¿qué prueba de obediencia estableció Dios? Bien, como ya vimos, Dios quiere que la obediencia sea a través de la voluntad, que nazca del corazón, y por lo tanto Él no fuerza a las personas a que lo obedezcan, y por eso estableció una prueba para que tú y yo elijamos a quién queremos obedecer. Vamos a mirar esa respuesta en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos 15 al 17. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice así: Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios estableció una prueba, a fin de que el hombre eligiera a quién quería obedecer. Si quería obedecer a Dios o quería obedecer a Satanás. Y como lo leímos en el pasaje anterior de Elena G. de White, la escritora cristiana, dice que Dios no fuerza la voluntad de nadie. Él no quiere que le obedezcamos como por presión, por obligación, una adoración forzosa. No, Él quiere que sea voluntaria, que tú y yo le adoremos de una forma que nazca del corazón. Y por eso puso una prueba, para que el hombre eligiera a quien quería obedecer. Y cada día el ser humano tiene la libertad de escoger si quiere obedecer a Dios o quiere obedecer a Satanás, así como Dios puso la prueba de ese árbol a fin de que el hombre eligiera a quién se quería someter. Ahora la siguiente pregunta es: ¿en qué consistió el primer pecado? Vamos a ver entonces en qué consistió el primer pecado desde el tiempo de Adán. Allí mismo en el libro de Génesis, el capítulo 3, versículos 1 al 6, nos da la respuesta. Nos dice en qué consistió el primer pecado. Dice así:
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿en qué consistió el primer pecado? Bien, aquí vamos a ver dos puntos importantes en los cuales consistió el pecado. Uno, la desobediencia, porque Dios les había dicho, no comas de él, pero Adán y Eva desobedecieron y comieron de ese fruto que Dios les había dicho que no comieran. Pero también el segundo aspecto, también es la codicia. La codicia porque dice que cuando la serpiente, como vimos en el Apocalipsis, la serpiente que es el diablo y Satanás, aquí se manifestó por medio de una serpiente, le dijo, oh, si tú comes de ese árbol vas a ser como Dios. Y claro, cuando supieron eso, entonces tuvieron esa codicia, ser como Dios, y vieron que era codiciable para alcanzar la sabiduría, y por eso comieron de ese árbol, de ese fruto, transgrediendo así la norma que Dios le había dicho que no comieran de ese árbol. La quinta pregunta de esta lección: ¿qué es pecado? Pues bien, en el cielo se originó el pecado en un querubín. Luego vino y engañó a Adán y Eva, y los cuales pecaron por ese engaño. Pecaron porque desobedecieron. Ahora, ¿qué es pecado? Vamos a ver qué nos dice 1 Juan, el capítulo 3, versículo 4. La primera carta de San Juan, que está casi llegando al Apocalipsis, está casi al final de la Biblia, dice 1 Juan 3, 4. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado entonces? Dice que el pecado es infracción de la ley, es transgredir la ley, es desobedecer la ley de Dios. Dios nos estableció unas leyes sobre las cuales nos debemos regir, sobre las cuales debemos guiar nuestra vida. Pero cuando nosotros decidimos desobedecer esas leyes de Dios, entonces es cuando cometemos pecado, que fue lo que hizo este querubín en el cielo. Desobedeció, transgredió las leyes de Dios. Fue lo que hizo Adán y Eva en el jardín del Edén. Desobedecieron, transgredieron las leyes de Dios. Y es lo que pasa con nosotros también cuando cometemos pecado, porque transgredimos, desobedecemos o violamos las leyes de Dios. Eso es pecado, transgresión de la ley de Dios. La sexta pregunta: ¿a quién se somete el pecador? Ahora, aquel que peca voluntariamente, que decide vivir en pecado, ¿a quién se somete? Veamos qué nos dice allí mismo, en 1 Juan el capítulo 3, versículo 8. 1 Juan capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿a quién se somete el pecador? Claramente lo dice, el que practica el pecado es del diablo. Se somete entonces al diablo. El que practica el pecado se somete al diablo. Por eso, tú debes elegir a quién te quieres someter. ¿Bajo el dominio de quién quieres estar? ¿Bajo el dominio de Dios o bajo el dominio de Satanás? Si quieres vivir bajo el dominio de Dios, debes vivir en obediencia a sus principios, a sus mandamientos. Pero si decides vivir en pecado, transgrediendo la ley de Dios, automáticamente estarás bajo el dominio de Satanás. No hay otra elección. O eres de Dios o eres de Satanás. No hay un punto medio.
Y la última pregunta de esta lección: ¿cuál es el resultado del pecado? Bien, veamos que nos dice el libro de Romanos, el capítulo 6, versículos 23. Romanos, el capítulo 6, versículo 23, dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el resultado entonces del pecado? Dice, porque la paga del pecado es muerte. Ese es el resultado. No hay otra salida, no hay otro resultado. Si tú quieres vivir en pecado, en desobediencia, cosecharás muerte, porque ese es el resultado del pecado. Pero si queremos cosechar, obtener la vida eterna en Cristo Jesús, entonces debemos apartarnos del pecado. Y en la siguiente lección vamos a mirar cómo se logra eso, en las dos siguientes lecciones. ¿Qué debo hacer? Tomemos 3 puntos importantes sobre lo que debemos hacer frente a lo que hemos estudiado acerca del origen del pecado. Primero, resistir a Satanás en nombre de Dios. Segundo, no transigir con el pecado, es decir, debo apartarme del pecado, no continuar en el pecado. Tercero, vencer con la ayuda de Dios. Por nuestras propias fuerzas no seremos capaces de vencer el pecado, porque somos débiles y tendientes al pecado. Pero claramente el apóstol Pablo nos advierte o nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y solamente dependiendo de Jesús podemos vencer. Él dice: si permanecéis en mí y yo en vosotros, llevaréis mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La única forma de vencer el pecado es dependiendo completamente de Jesús. ¿Qué decisión debo tomar entonces? Bien, mi decisión es esta: procuraré, con la ayuda de Dios, limpiar mi vida de todo pecado. ¿Quieres tú también limpiar tu vida de todo pecado? Si estás dispuesto, simplemente debes abrir tu corazón para que el originador de la vida, que es Dios, pueda obrar en tu vida, pueda entrar en tu corazón y pueda darte fuerza para vencer el pecado. Entonces, yo quiero limpiar mi vida de todo pecado con la ayuda de Dios. ¿Y tú? Quiero invitarte a orar para finalizar este estudio. Amante Padre, gracias porque nos muestra a través de la Biblia la realidad del pecado, en quién se originó y cómo nos afecta a todos nosotros. Señor, quiero con tu ayuda procurar limpiar mi vida de todo pecado. Ayúdame, Señor, porque solo no puedo, pero si tú estás conmigo, podré salir más que vencedor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Suplicamos tu bendición también para las personas que escuchan este mensaje, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te invito a que no te pierdas el siguiente o los siguientes estudios con respecto al tema del pecado, para que puedas tener una información completa de cómo se puede solucionar también el pecado. Vimos su origen, cómo nos afecta, pero también vamos a ver en las siguientes lecciones la solución para ello. Que Dios te bendiga.